Hola guiadores, hoy toca reto Artist Mix y el reto de este mes es algo con corazones rojos, así que aquí traigo yo esta cajita que en sí es un corazón rojo, aunque también tiene unos cuantos. ¿Os gusta? Pues enseguida vamos con el tutorial, pero antes quiero deciros que las artesanas de Retos Artist Mix publicamos del 1 al 7 de cada mes y nos puedes encontrar como @retosartistmix en Instagram. También puedes publicar tus cosas con corazones rojos este mes con #retosartistmix y nos puedes escribir si te quieres unir para colaborar con nosotros algún mes o permanentemente. Ahora ya sí, vamos con el tutorial. Hola ideadores, hoy vamos a partir de un rollo de cartón. Yo tengo estos de aquí que son bastante más anchitos que los típicos de papel higiénico. Este es de un rollo de papel, este es de otro producto que es un poco más grueso todavía. Yo voy a usar este, lo voy a cortar. También os valdría, por ejemplo, un rollo de estos portaplanos y demás. Estos me los mandan a mí cuando pido papel de arroz, me mandan estos. Entonces, coged uno que tenga un poco más de consistencia que estos otros y del tamaño, el diámetro, va a depender un poco el tamaño que vaya a tener luego nuestra caja. Entonces no cojáis uno tampoco que sea tan pequeño como un rollo de papel. Un poquito más grande, mejor. Y ahora vamos a empezar a cortarlo porque esto es muy grande. Dependerá de la altura que queramos darle a la caja. Yo, por ejemplo, voy a medir 7 milímetros, o sea, 7 centímetros. Y lo voy a medir todo alrededor. Y ahora, utilizando un bisturí con la hoja bien afilada, vamos a ir cortando por nuestra línea, de manera que obtengamos un tubo de los 7 centímetros de alto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a partir nuestro círculo en dos, al medio. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Y entonces esto va a ser las dos partes curvas de mi caja. Mirad, estoy viendo que no lo he hecho a la mitad, así que ahora lo que voy a hacer, tampoco es muy importante que sea la mitad, pero sí que sean iguales. Así que ahora esto lo voy a cortar por aquí. Y como os digo, estas van a ser las dos partes curvas del corazón. Ahora voy a recortar otro par de figuras así. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a ver. Lo voy a colocar aquí. El otro lo pondré aquí y se juntarán pues aquí, en esta parte de aquí, para hacer el corazón, de manera que son 5 y 3, 8, así que voy a recortar dos partes de 5 por 8 en cartón contracolado de 2 milímetros. De 5 por 8 no, de 7 por 8. De manera que esta va a ser mi cajita. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues pegar todas estas partes con cola de carpintero o cola blanca.
Como veis, he cogido un cartón que tenga más o menos el mismo grosor que el cartón del circular que cogí. Si tenéis un cartón más fino, pues juntáis varios de estos, y si no, pues cogéis un cartón contracolado más fino. Pero claro, cuanto más grueso sea, más resistencia os va a dar a la caja. Y así vamos a dejar un poco que seque esto. Luego seguimos. Bueno, ya tenemos la caja. Como veis, ya se ha secado la cola, ya se ha quedado transparente. Pero lo que voy a hacer va a ser dejar la cinta de carrocero, porque creo que me va a ayudar y luego no me va a molestar. A ver, la voy a cortar a ras con mi bisturí. Y como veis, tengo por aquí debajo un cartón. Es un cartón de doble canal. Si tenéis de más estrecho, pues podéis cortar dos piezas y pegarlas entre sí. Pero yo quiero que sea así un poco gordito, porque para que le dé resistencia. Porque ya que el cartón este es menos resistente que el cartón contracolado, pero es que se corta mucho mejor. Entonces, para dar esta forma es mucho más fácil con este tipo de cartón. Entonces lo que he hecho ha sido colocar y marcar la forma por dentro. Y entonces he cortado esta pieza, que ahora la pegaremos aquí por dentro con la cola a ras. Bueno, aquí ya veis que va a quedar un agujerito, pero luego lo taparemos, no os preocupéis. Y también necesito cortar otra figura que sea por fuera. O sea, vamos a marcar el corazón por fuera. Y ahora recortaremos esta pieza. Como os digo, en este cartón la verdad es que se recorta muy fácil. Lo podéis hacer con unas tijeras, pero yo prefiero hacerlo con un cúter o un bisturí, un X-Acto, porque se aplasta menos el cartón. Y esta pieza, como veis, encaja por arriba. Esta no la vamos a pegar, pero esta de abajo, como os digo, sí. Coloco la cola por la parte de dentro, porque es donde va a pegar esta, y la coloco dentro. Va un poco justa, entonces con cuidado. Ahí. Así, y la dejaré secar. Y no os preocupéis por esos pequeños agujeritos que han podido quedar, porque luego los taparemos. Bueno, ideadores, ya veis que esto ya está seco, ya está transparente nuestra cola. Y como os decía, vamos a rellenar los huequitos que quedan. También en la tapa. Y la tapa esta la quiero hacer que se abra así, de manera que lo primero que voy a hacer va a ser cortarla al medio. Y luego irá así. Entonces, vamos a ver. Primero la base. Tengo aquí masilla, que también se llama en algunos sitios resanador. Bueno, como lo llamáis en vuestros países, porque sé que tiene varios nombres y no me los sé todos. Entonces, con una espatulita vamos a ir aplicándola, rellenando todos nuestros huequitos. Y la vamos a aplicar tanto por aquí abajo como por los laterales para rellenar el surco este que tiene el tubo de cartón,
que si es un tubo que no tiene huequito pues no hará falta, pero la mayoría de los tubos tienen el canal este. Lo aplicaremos también por dentro, por aquí y por aquí, y luego en las tapas lo aplicaremos todo por el borde para que esto quede cerrado. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Ya se ha secado la masilla y la he lijado para que quede más lisa y quitar las pequeñas protuberancias. Bueno, por aquí fuera la he lijado mejor que por aquí dentro, que cuesta un poquito más, pero bueno. Y nuestra caja va a ir así y se va a abrir hacia afuera. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es preparar las bisagras, porque podríamos poner bisagras directamente en el cartón, pero como es tan fino no quiero agujerearlo con... Este de aquí es más grueso, pero este es muy fino para los tornillos que tengo, entonces prefiero hacer las bisagras manualmente. Podemos poner las bisagras aquí en la parte recta y que se abra así la caja, pero yo creo que quedará más bonita si las ponemos aquí. Entonces las voy a hacer con cinta de carrocero o cinta masking. Pongo la tapa donde tiene que ir y coloco mi cinta. Que esté tensa, porque si no nos va a sobrar. Voy a colocar alguna más para fijar bien la bisagra, digamos. Mirad que esta vez la estoy cortando con tijera para que no quede tan irregular el borde, porque como luego no la voy a quitar, quiero que quede más disimulado aquí. Vale, y ahora lo abro y lo que voy a hacer es, con ello abierto, mira, por hablar me ha podido la costumbre. Con ello abierto voy a unir la tapa con la base, pero con ello así abierto, para que luego me permita este juego. Así, que me permita luego poner la tapa donde yo quiero. Y esa va a ser nuestra bisagra. Luego, a ver cómo me va quedando después. Igual le coloco una bisagra decorativa encima, pero en principio así es como se va a abrir nuestra caja. Y ahora ya veis que tengo aquí la pintura, porque lo primero que voy a hacer es darle a toda la caja una capa de pintura blanca. También os serviría una imprimación, un gesso, lo que sea. Lo que quiero es cerrar el poro del cartón y de la masilla, taparlo bien. Y además ya sabéis que sobre un fondo de color blanco siempre van a destacar más todos los colores que pongamos encima. Ya tenemos nuestra caja pintada de blanco y ahora lo que vamos a hacer va a ser pintar los bordes de rojo. Solo vamos a pintar los bordes, porque la parte interior luego la cubriremos con papeles. Entonces pintaremos todos los bordes de todas las piezas. Le tendremos que dar un par de capas para que quede bien rojo, bien bonito. Como esto es cartón, os recomiendo que dejéis secar muy bien entre capa y capa, porque el cartón pues muchas veces tarda más en secarse de lo que a uno le parece, y si se va acumulando la humedad puede deformarse, agrandarse por la humedad. Entonces, para que os quede bien, lo mejor es dejar secar súper bien entre capa y capa. Ya tenemos la caja
con nuestras zonas pintadas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser forrar el resto de zonas con papel. Yo tengo por aquí estos papeles que son del Lidl, la verdad no sé cuándo los he comprado, seguramente me los habré regalado alguna amiga. Y este, por ejemplo, me ha gustado mucho. Y tienen también otros que son muy chulos. A ver cuál es el otro. Este también me gusta. Y este. Entonces vamos a comenzar con este, que es el primero que tenía seleccionado. Lo que hago es medir el alto de la caja, que tendría que ser 7 centímetros, efectivamente. Y entonces vamos a cortar una tira de 6 centímetros y medio para que me quede un margen arriba y otro abajo. Como esta tira no nos va a dar para rodear toda la caja, porque veis que falta un poquito, vamos a cortar otra tira más. Y ahora lo que quiero hacer es que coincidan nuestros corazones para que no se note luego donde pongamos la unión. Se va a notar porque están uno un poco más arriba que el otro. Vamos a marcar aquí porque no quiero que se note la unión luego de las dos partes diferentes. Entonces y ahora cortamos aquí donde solapan. Y esto irá así, una a continuación del otro. Entonces vamos a empezar a pegarlo. Vamos a empezar a pegarlo por aquí, porque será la zona donde menos se note luego la unión, porque en algún sitio se tiene que notar sí o sí. Así que vamos a colocar nuestra cola. La vamos a extender hasta el borde y vamos a ir pegándolo alrededor de la caja poco a poco, dejando, como os decía antes, un margencito arriba y abajo. Y ahora aquí a continuación vamos a poner el otro trozo que queda, que tiene que ir hasta ahí. Uy, qué suerte hemos tenido, que esto coincide también por el otro lado prácticamente. Ahora vamos a hacer nuestras partes para arriba y para abajo. Entonces marcamos por dónde va. Y ahora lo que tenemos que hacer es cortar un poquito más hacia adentro. Yo voy a cortar un trozo pequeño porque si luego veo que está demasiado grande, pues lo recorto luego otro poco, y mejor eso que pasarme y luego ya no tiene remedio. ¿Veis? Igual tengo que cortar un poquito más, que va a valer con cortar un poquito más de aquí. Para el otro lado en principio valdría una pieza igual. Vamos a confirmar. Efectivamente. Así que con este otro trozo de papel que tengo aquí lo voy a recortar.
y las pegaré aquí. Vamos a seguir con nuestra caja y nos queda la parte interior. Vamos a empezar como antes, con el borde. Como antes el borde lo he hecho de 6,5 y ahora tenemos la base que era bastante gordita. Voy a medir, esta mide 5,9 centímetros, así que lo voy a cortar de 5,5. Este lo que será mucho más fácil de acoplar para que no se note la unión del papel. En este caso voy a intentar marcar antes de pegar dónde va a ir nuestra unión. Bueno, aunque es más fácil en este caso, perdón, poner la unión aquí en el extremo, porque es donde menos se va a ver, pero quiero marcar dónde va a ir el doblez de aquí. Y como antes lo pegamos con nuestra cola bien extendida. Para hacer la parte de aquí dentro, igual que antes, pero lo voy a hacer con esta de aquí, incluso aquí. Y la parte de abajo, pues también colocamos esto y marcamos. Y ahora vamos a cortar un poquito por dentro. Igual que antes, prefiero ir a poquitos y luego si hace falta quitar un poco más, que pasarme en quitar y luego que se vea demasiado. Aunque como lo hemos preparado para dejar un margen rojo alrededor, tampoco suele haber mucho problema. Ahora me gusta porque queda un rebordecito por los laterales, así que a pegar. Y ahora vamos a acabar nuestra caja y para eso yo le voy a colocar unos herrajes. A ver, tengo por aquí unos cuantos herrajes y tengo estas bisagras que me encantan. Mirad cómo son. Yo creo que son ideales para colocarlas aquí, pero como sabéis el peso de la bisagra lo va a llevar la propia cajita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Las voy a pegar. Lo podéis pegar con cualquier pegamento que pegue bien, tanto en el papel como en el metal. Yo de momento voy a usar un cianoacrilato que creo que va a pegar bien. Entonces, si veo que no, ya os lo diré. Como la función de la bisagra la hace nuestra cinta de carrocero, si no queréis colocar bisagras no hay ningún problema. Lo que sí que creo que habría que colocar es un buen cierre. Y yo tengo aquí este cierre, que es así con el pasador. A ver, y yo creo que le va muy bien. Tiene la pestañita y luego el pasador. Aunque estoy viendo que igual no cierra muy bien. Pues finalmente he cambiado de idea. Le voy a colocar un cierre de estos, que aunque no es tan bonito, sí que cierra mejor. Esto es lo único que algunos se mueven un poco mal, pero ya está. Y lo colocaré aquí.
como esta pieza es bastante profunda, pues puedo utilizar unos tornillitos para fijarla. Voy a usar de todas maneras unos tornillos que sean poco profundos. Yo tengo estos que creo que son de 4 milímetros y son los que voy a utilizar porque no atraviesan mi cartón. Coloco aquí y con un punzón, a ver, aquí, porque luego, sí, con un punzón voy a marcar dónde van a ir los tornillos, ahí y ahí. Ahora, para darle un poco más de seguridad, lo voy a pegar, aunque esto tiene poca superficie sobre la que pegar. Y ahora pongo mis tornillitos. Lo pego porque el cartón, aunque es bastante ancho, está muy vacío por dentro, entonces realmente los tornillos tampoco van a asegurar tanto como si lo pegáramos en una pieza de madera de este grosor. Y ahora coloco mi otra pieza del enganche y hago lo mismo. Y ahora ya para acabarla solo le voy a dar otro detalle, que es colocarle este chipboard de corazón. En este lado me gusta más, que es ya rojo. Estos los compré en el Teddy. Y lo tenía por ahí y es la ocasión ideal para utilizarlo. Y ya está acabada nuestra cajita. ¡Uy! No está acabada nuestra cajita. Nos falta la parte de abajo. La parte de abajo la podéis poner con cualquier cartulina. Voy a ver. Sí, con esta le puedo hacer una. Y se lo pongo, que se me había olvidado. Si no, con una cartulina roja o incluso una blanca, se lo podéis hacer. Y ahora ya sí, cuando seque os la enseño mejor. Y así ha quedado al final nuestra cajita. No me digáis que no es un detalle estupendo para regalar, por ejemplo, por San Valentín. Mirad, si la llenamos de bombones ya ni te cuento. Y ya veis que no es tan difícil de hacer. Nos vemos pronto, ideadores.